Tertulia en la que esta tarde nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas en CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Alma. Encantado de estar con vosotros. Y en la que también tenemos a Marc Ribes, CEO de Black Bear. Marc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por Grifols, si os parece. Rueda de prensa, no ha convencido en sus explicaciones, ha vuelto a caer con contundencia en bolsa. Tenemos a la compañía cayendo ahora mismo en el Nasdaq un 14,6%. Ha despedido la negociación en el IBEX con un recorte superior al 16%. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha convencido o no, Miguel? Es difícil realmente saber lo que va a pasar. Ahora mismo estamos en la etapa más dura de la negociación bursátil. Básicamente porque, bueno, pues evidentemente se ha puesto en duda los estados financieros de una empresa que no es muy grande, ¿no? Entonces, esta empresa, el problema que tiene es que ha hecho lo que llamamos contabilidad creativa, es decir, ha cogido y, bueno, pues a un par de empresas que suponen, por lo visto, un porcentaje muy importante en su perímetro de consolidación, se las ha vendido a una sociedad patrimonial, Stratton, y bueno, de acuerdo con las normas contables, pues se permite incorporar los resultados de estas empresas, pero sin embargo, Grifols le ha dado el dinero a esta empresa, Stratton, para que le compre las filiales. Es una contabilidad creativa que, bueno, el director financiero dice, sí, eso se puede hacer. Bueno, puede ser. El auditor incluso lo ha dicho que sí, pero lo que sí es cierto es que se está hurtando la propiedad de esas empresas rentables a los accionistas minoritarios, dado que en este momento son propiedad de esta empresa grande, de Stratton, la cual participan las familias de Grifols. Entonces, bueno, es una situación complicada. Realmente este tipo de contabilidades no dan mucha seguridad. Yo creo que va a seguir para arriba y para abajo la cotización, habrá demandas judiciales, habrá muchas cosas y tenemos que verlo. Es como GoEx, pues sigue todavía en los juzgados, pero en cualquier caso ahora mismo es difícil predecir si va a seguir para arriba o para abajo la cotización de las acciones. Marc. Sí. Bueno, no sé, Miguel, lo que has comentado, perdona si me repito, pero no logro escucharlo. Pero bueno, me está diciendo Almudena, nuestra técnica, que intentes tú subirte el volumen de Miguel, a ver si le escuchas un poquito más fuerte. Vale. ¿A él le Bueno, escuchas flojito y a mí le escuchas bien? Sí, perfectamente. Pues, Bueno, entonces en no sé qué fin. pasa. Cuéntanos. Bueno, vamos a comentar un poquito, ¿no? La verdad que, mira, nosotros teníamos una duda en la mesa de negociación porque el caso de Grifols al final es un caso que no aporta nada nuevo a lo que ya sabíamos en general, pero que sí que es cierto que la duda respecto al apalancamiento sobre el EBITDA, que es lo que había provocado ya la caída de la cotización, Gotham incorpora cosas que son ciertamente peligrosas, ¿no? Y ahí te diré que básicamente el tema está en las transferencias y la contabilidad, que es lo que ahora todos estamos contando, de las compañías vinculadas, ¿no? Es decir, que si tú lo que haces es consolidar varias compañías, pues por ahí tenemos que ver por qué, si efectivamente ejerce un control las subsidiarias sobre la matriz. A nosotros nos preocupa una cosa, por encima de todo, y es que, si es legítimo y que Grifols no ha explicado hoy, ¿por qué? Porque cuando compran una compañía que tiene que ser el proveedor de plasma de Grifols, automáticamente venden estas subsidiarias a una empresa holding del grupo familiar, y por qué tú lo que estás haciendo es traspasar un negocio con una concesión a 30 años que te quedas un margen, que ese margen debería ser para los accionistas, ¿no? Y luego, efectivamente, ¿por qué consolidas 50 millones de EBITDA pero no consolidas la deuda de esa, en principio, call que permitiría ejercer el control sobre las consolidadas de las cuales tiene un 0% de participación Grifols? Con lo cual, todo esto que puede ser una gran obra de ingeniería contable, pues también puede ser un fraude, ¿no? Y nos tiene que explicar muy bien, porque ya te digo que las dudas que teníamos sobre el endeudamiento empezaban a disiparse con esa posible venta en China de parte del negocio, y ahora, ¿quién se cree eso? Y sobre todo,
Grifols tiene que explicar al dedillo, el auditor tiene que explicar al dedillo por qué ha validado esa consolidación y luego el mercado le tiene que dar validez porque esta compañía, 6 veces deuda sobre EBITDA, pues hombre, es viable porque el negocio es rentable, pero podría ser manejable la deuda, desde luego 13 veces el EBITDA, no. Y si a eso le sumas un posible fraude que la CMNV ya le ha dado 10 días a la compañía para explicarlo bien, si, entonces ahí podemos tener un riesgo efectivamente de ampliación de capital si efectivamente se demuestra o se explica que esa consolidación se ha hecho de manera fraudulenta. Así que es un problema real lo que está pasando en Grifols y esperemos que lo expliquen bien, porque si no, desde luego estaríamos delante de un caso sensacionalmente o extraordinariamente importante en la historia de la bolsa española. Vamos con más asuntos, vamos a entrar ya en economía y en política. Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Economía, ha dicho hoy en el Spain Investors Day que va a compatibilizar el dinamismo económico con la responsabilidad fiscal. ¿Lo conseguirá, Miguel? Pues no sé lo que el ministro llama responsabilidad fiscal, sinceramente, porque el año pasado el déficit ha sido entre 65 y 70 mil millones de euros. Es decir, hemos gastado 65 o 70 mil millones de euros más de lo que ingresamos. Y dice que este año va a ser mejor porque solamente vamos a gastar 55 mil millones más de lo que ingresamos. Bueno, yo no sé si eso se le puede llamar responsabilidad fiscal. Yo creo que llevamos demasiados años, casi 16 años, siendo el peor país de Europa en déficit público. Hemos estado durante 5 o 6 años, en la segunda mitad de la década pasada, siendo el único país que estaba en el protocolo de déficit excesivo, porque los demás países, incluida Grecia, que en el año 2015 equilibró ingresos con gastos, pues no estaba. Bueno, aquí seguimos, desde Zapatero, luego Rajoy, luego ahora Sánchez, y Sánchez va camino de convertirse en el campeón del déficit público y de la deuda pública. Estamos en una situación, yo creo que las cuentas públicas están complicadas y me parece que eso son unas declaraciones, digamos, hechas para un medio en el que tiene que decir palabras, digamos, un poco grandilocuentes y quedar muy bien y tal. Pero yo, sinceramente, creo que las cuentas españolas no están en su mejor momento. Tenemos un endeudamiento muy, muy elevado. El servicio de la deuda no va a parar de crecer y encima el techo de gasto se ha elevado este año un 9,3%, lo cual me parece absolutamente increíble que con una inflación del 3,8 elevemos el gasto después de todo lo que había subido, el triple de lo que sube la inflación. En fin, el señor ministro sabrá. Marc. Sí, bueno, ahí Miguel nos comentas un poco tus dudas respecto a la responsabilidad fiscal, ¿no? Totalmente, pero luego las dudas también están en el dinamismo económico, es decir, si la responsabilidad fiscal implica un modelo de país de gasto y déficit sin medida alguna, como bien comentas, luego el dinamismo económico ya me dirán cómo lo pretenden impulsar, porque suena muy bien de cara a la galería y los medios hablar de dinamismo económico y responsabilidad fiscal, pero responsabilidad fiscal ya hemos visto que no y dinamismo económico tampoco, porque al final la responsabilidad fiscal se financia con deuda e impuestos. Impuestos lo que no dan es seguridad jurídica a las empresas y lo que busca realmente el dinamismo económico es la inversión. ¿Y quién va a invertir con tanta regulación y que lo que estamos viendo al comienzo de la legislatura pues son trabas constantes en el mercado laboral, reducir las horas en la autobaja de 3 días, etcétera, etcétera, una serie de medidas que no ayudan para nada a dar seguridad jurídica, a atraer la inversión y, por lo tanto, fomentar una mejora en la productividad. Desde luego, este gobierno ya nos ha acostumbrado a las buenas palabras, pero desde luego que no encajan para nada. Yo creo que es totalmente incompatible lo que nos dice el ministro en cuanto a la responsabilidad fiscal y el dinamismo económico. La realidad es más gasto, más déficit y más impuestos, ¿no? Y por lo tanto menos inversión. Más cosas, un tema que lleva coleando toda la semana. El gobierno va a convocar mañana a los agentes sociales para el aumento del salario mínimo interprofesional. Estará en esa reunión la patronal, aunque ya ha dicho que no va a apoyar esa subida del 4%, y también tienen que reformar el subsidio de desempleo después de que ayer rechazara el Congreso la propuesta de trabajo con el voto en contra de Podemos. Miguel.
Bueno, vamos a ver, empezando por el salario mínimo interprofesional, el gobierno de Pedro Sánchez lo ha tomado por bandera desde que en 2018 hizo la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ha subido un 50% aproximadamente el salario mínimo interprofesional. Yo no voy a decir que no tenga sentido que ese salario mínimo pueda subir, porque otros países europeos también lo tienen más alto. Pero claro, en esos otros países europeos los salarios medios son el doble que en España. Entonces, claro, el problema es que se está produciendo un achatamiento en la pirámide de salarios de tal manera que en 15 años hemos duplicado el número de personas que reciben el salario mínimo interprofesional, pasando de 1,1 millones a 2,2 millones, porque como se va subiendo el salario mínimo interprofesional, pero no suben los salarios del personal cualificado adecuadamente. Eso es un problema casi de modelo de Estado, ¿no? Ese problema ahora dicen, vamos a seguirlo subiendo. Bueno, vale, de acuerdo, tú sigues subiéndolo, pero luego ves el salario medio y se mueve muy poco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está produciendo una mileuricización de la economía. Es decir, lo que estamos haciendo es, digamos, que cada vez haya más personas mileuristas o casi, y los salarios, digamos, elevados no suban. Hemos pasado de unos 27.000 y pico a 28.000 euros de salario medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está jubilando mucha gente con salarios mayores. Entonces, hay una especie de desplazamiento de personas, por eso no baja el paro, ¿no? Porque realmente sigue entrando gente en desempleo y se van yendo muchos jubilados. Y esa gente que cobraba mucho más dinero que ahora los nuevos contratados, que son mileuristas. Entonces, es un problema grave, es un problema. Yo, sinceramente, creo que es más un tema de un pacto, digamos, con las patronales para que de una vez por todas suban los salarios en España a un nivel razonable en relación a la Unión Europea, que solamente subirlo de los mileuristas. Y en lo que respectaba al tema del subsidio, bueno, yo creo que esto es una guerra dentro de la coalición, de sumar, es decir, eso, si me permitís, es un ataque de cuernos. El señor Pablo Iglesias está muy enfadado y entonces dice, pues voy a empezar a dinamitar a Yolanda Díaz. Yo no le daría mayor importancia, yo me imagino que en algún momento se va a aprobar y pues las condiciones del subsidio de desempleo no debería ser importante. Yo creo que Podemos en un momento a lo mejor pide algo a cambio por sus votos, pero me parece, insisto, que es un tema más de cara a la galería. Marc. Sí, bueno, yo creo que aquí tenemos, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Miguel, ¿no? Entonces estaba pensando un poco para comentar cosas un poco diferentes, ¿no? A estos aspectos. Yo creo que al final tenemos un problema estructural. Es decir, es cierto que existe precariedad laboral, que existen salarios precarios, que tenemos un problema en la redistribución de la riqueza, ¿no? Desde, incluso te diría 2009, cuando empezaron los quantitative easings, y que el dinero ha ido a los mercados especulativos y en base a la subida de las acciones, pues bien, muy bien, ¿no? El tema es cómo solucionamos el problema estructural. Y fíjate que hemos sacado aquí el manual del intervencionismo, hemos sacado aquí las recetas del mercado laboral y lo que está pasando es que sigue la precariedad, ¿no? Entonces, al final, los salarios, ¿qué son? ¿No? Y si sabemos que están relacionados con la productividad marginal, lo que necesitamos es fomentar la inversión y mejorar con ello el ahorro y el salario, con este círculo que siempre comentamos virtuoso, ¿no? Entonces, todas las medidas que propone el gobierno siempre están enfocadas en lo mismo, en el populismo, en el gasto, en intentar subsidiar, ¿no? Y eso no soluciona el problema de facto. Hay que incentivar a las personas y a los empresarios. Y muy importante también, los impuestos. Es decir, fíjate que con la nueva reforma a las pensiones, los trabajos cualificados, los que pueden romper la precariedad, son los que se van a ir, porque un infierno fiscal que te grava hasta el 70% de tu trabajo, de tu producción, entre impuestos y contribuciones, esto no se sujeta de ninguna manera, no es atractivo. Y claro, de la misma manera que tenemos un país que necesita financiar el gasto público con deuda y con impuestos, pues para nada atrae la inversión, para nada atrae el talento, para nada va a romper la precariedad y convierte pues el problema en el círculo vicioso de menos inversión y más precariedad, ¿no? Por lo tanto, seguimos con estas medidas que de poco sirven, y luego lo de Podemos consumar, pues como bien ha dicho Miguel, es un ataque de cuernos y es una demostración clara de que este gobierno
pues va a ser eso todo el año. Entonces, veremos probablemente, como en todas las negociaciones, al final, Junts per Catalunya tendrá que decidir si rompe el gobierno o no, y con esas amenazas pues iremos pasando hasta que uno decida pues dar el paso, o a lo mejor estar así toda la legislatura, pero va a ser realmente muy difícil gobernar esta situación con tantos gallos en el gallinero. Cataluña lo ha anunciado hoy, limitará los precios del alquiler desde febrero. Miguel, ¿va a salir mal la jugada? ¿Le va a seguir el gobierno central la misma dinámica? ¿Qué va a pasar? Eso es muy difícil, eso hay que meterse en la cabeza de Pedro Sánchez, eso realmente es difícil. Vamos a ver, el tema del alquiler es un tema muy manido que lleva dando mucha guerra y que no se le ponen las soluciones que hay que ponerle. El gran problema del alquiler en España es que no hay oferta. Hay un problema de mucha demanda y no hay oferta suficiente. Los salarios son bajos, por tanto no se pueden comprar la gente, sobre todo la gente joven, una casa en propiedad. Luego tienen que recurrir al alquiler. Y hay muy poco piso que esté puesto en alquiler, con lo cual si hay mucha demanda y poca oferta, ley económica básica, el precio sube. El gobierno intenta pararlo y ha habido en las leyes del año 2020 pues, que subieran un 2% solamente los alquileres durante un par de años, el tercero era un 3%, y a partir del 1 de enero tenían que haber publicado un nuevo índice, cosa que no han hecho todavía, incumpliendo lo que dijeron. Espero que lo hagan en breve, por lo menos porque no podemos dejar el mercado del alquiler sin ese índice. Yo he calculado que en España hace falta 1 millón de viviendas más. Hemos subido en 15 años 2,5 millones de la población. No podemos subir 2,5 millones de la población y que la gente siga teniendo unas pocas casas más. Al final, ese es el gran problema. Al final, el gran problema que veo con el alquiler no es la regulación. Mira, la regulación expulsa al final a la gente del mercado. O sea, la hiperregulación no es buena. Al final tiene que ser oferta y demanda y tiene que haber un mercado libre de alquileres. Lo que pasa es que ese mercado libre tiene que tener, como te digo, el tema de que haya la oferta suficiente. Y yo, sinceramente, si en un momento determinado los empresarios privados no lo hacen, yo aquí sería partidario de alguna iniciativa pública de construcción de vivienda, usando, por ejemplo, fondos inmobiliarios y luego vender las participaciones. Es decir, yo no quiero que esté en el sector público, pero si España necesita 1 millón de viviendas y los promotores no las hacen, alguien las tendrá que hacer. Si se hiciera eso, se solucionaría el problema del alquiler. Marc, perdona, que estaba tosiendo. Sí. Bueno, a ver, es que aquí podríamos estar hablando largo y tendido respecto a estos dos problemas, ¿no? El de la precariedad laboral y los salarios, y el del mercado inmobiliario. Y tenemos un gobierno que seguimos y seguimos, ¿no? Como te digo, receta tras receta, manual de intervencionismo aplicado a la economía, y el problema sigue y perdura. El problema de la vivienda podemos poner parches y medidas coyunturales, porque es un problema que es estructural y que es difícil en el corto plazo de solucionar, ¿no? Pero es que hay que empezar ya. Quiero decir, si no hacemos políticas decididas, pero decididas de verdad, un plan urbanístico, y escucha, dejemos ya también y olvidemos y apartemos del debate la burbuja, por favor, porque parece que siempre queremos contrarrestar ahora a los promotores privados con la burbuja. Oye, ya hemos aprendido de la burbuja. Los promotores que hicieron las cosas mal están todos quebrados. Con lo cual, todos sabemos lo que pasó en la burbuja, ¿no? Y por lo tanto, intentemos buscar una fórmula para hacer vivienda pública social, liberalizar suelo y atacar la oferta. Es que no hay más. Podemos decir 1000 medidas, pero topar lo único que va a hacer es incrementar o la búsqueda del capital privado de mayor rentabilidad y mayor seguridad en pisos estacionales, pisos turísticos o cualquier otro tipo de acomodo que desde luego no va a ayudar a solucionar el problema. Por lo tanto, necesitamos decir la verdad, entender el problema, atajar el problema y empezar ya con este tema, porque si no, seguimos perdiendo el tiempo día que pasa. Tal cual. Pues así vamos a despedir esta tertulia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Córdoba, Marc Ribes, un placer. Y nos escuchamos pronto de nuevo. Muy buenas tardes a los dos. Encantado. Igualmente, buenas tardes. Un saludo, Miguel. Cuídate, Alma. Igualmente, Marc. Encantado. Chao.